Sean todos pero muy bienvenidos a esta jornada que tiene por propósito, como ustedes saben, seguramente es hacer una simulación de la declaración de un niño, niña o adolescente en el contexto de un juicio oral. Bien, para todos quienes tengan que utilizar después el micrófono hay que ponérselo bien cerca. Bien, eso nos va a quedar como aprendizaje. Bien, les decía entonces que esta es una jornada en la que vamos a simular la declaración de un niño, niña o adolescente en el contexto de una declaración judicial, en el marco de un juicio oral. Estas jornadas, como ustedes saben, tienen por nombre jornadas interinstitucionales de simulación de una declaración en un juicio oral. Ese nombre siempre lo explico porque no está puesto allí al azar. Vale decir, es una jornada interinstitucional en el sentido de que como jornada involucra la participación, la intervención de todas las instituciones que de algún modo están involucradas en el sistema que genera la nueva ley 21.057. Vale decir, estamos acá en un tribunal, como dueños de casa, por así decirlo, Poder Judicial, por las circunstancias de que tenemos que junto con probar cómo funciona una declaración, tenemos que hacer también una prueba de los equipos. Entonces se prueban las cámaras, en fin, el sistema de audio y todo lo que está allí involucrado. Pero en rigor no es una actividad del Poder Judicial, sino que es una actividad interinstitucional. Es decir, está incorporado, coordinado previamente con el Ministerio Público, la Defensoría, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, las policías, quienes han participado de algún modo incluso en la revisión del guión que vamos a utilizar. Bien, enseguida es una jornada de simulación, lo que significa que vamos a hacer una especie de puesta en escena teatralizada de lo que sería una declaración de este tipo. Eso significa a su vez que si bien vamos a ver cómo funciona, del punto de vista sustantivo, ello no significa que ni los fiscales harían las objeciones que aquí van a hacer o dejarían de hacer las que aquí no van a hacer, ni los defensores en la vida real harían las objeciones que acá tienen que hacer o dejarían de hacer las que en la vida real harían. Dicho de otro modo, como dice la publicidad, lo que hayan obrado producto de lo que es el esquema preestablecido no refleja necesariamente la opinión de las instituciones que están involucradas, ¿ya? Tampoco los jueces muchas veces dejarían pasar alguna de las preguntas que aquí van a pasar, ¿ya? Todo esto está hecho en un guión y por lo tanto son actores que se van a ceñir a ese rol. Bien, luego de que hagamos la jornada de la simulación, vamos a hacer un feedback técnico que va a estar a cargo de Alicia Fuentes, que es la psicóloga, en su momento se las voy a presentar, instructora del Poder Judicial y la Academia Judicial. Bien, entonces, previo a dar inicio formal a la audiencia, quiero indicarles que están con nosotros, bueno, una serie de autoridades, no las voy a mencionar a todas, pero sí está con nosotros, nos puede entregar unas palabras de bienvenida, no son discursos, una bienvenida. Don Marcos Cusano, vicepresidente de la Corte de Apelaciones de acá de la zona, le voy a entregar la instrucción de que, si es tan amable, utilice la misma baldosa, esto no es como el tuit, ¿no? La misma baldosa y la cámara nuestra es la que está allá. Bien, por supuesto, gracias Carlos. Ya se ha indicado en qué va a consistir la actividad. Yo quiero saludarlos a todos, darles la bienvenida y nos sentimos contentos de que podamos participar de esta forma de manera interinstitucional, cuestión que nos hace recordar los inicios de la reforma procesal penal, cuando esta era la mecánica y la dinámica de trabajo que nos rindió harto y muy buenos frutos. Por lo tanto, esperamos que de esta forma de trabajar también obtengamos un beneficio, sin duda, que esta aproximación que vamos a tener hoy a una declaración judicial de un niño o niña adolescente en el escenario de sujeto de derecho, por supuesto que va a ser una aproximación muy real, o sea, muy apegada a la realidad, por eso la prensa va a tener la oportunidad, que en el futuro tal vez no va a poder tener, por cierto, de aproximarse a este escenario que vamos a comenzar a ver a continuación. Entonces yo, en nombre de la Corte de Apelaciones y como presidente de la misma,
Les doy la bienvenida, les agradezco su asistencia y espero que podamos nosotros disfrutar y aprender de lo que vamos a ver a continuación. Así que, Carlos. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bien, también nos acompaña el señor fiscal regional, Eugenio Campos. Señor fiscal, para que nos entregue también algunas palabras. Misma baldosa. Sí. Perdone, pero yo venía ya puesto con mi overol de trabajo a la audiencia, como me conocen, con el chaleco. Sí, dar la bienvenida precisamente y agradecerle al Poder Judicial. Este es un anhelo precisamente importantísimo. La verdad que, como bien decía, es un trabajo interinstitucional que no teníamos hace 17 años. Estamos las mismas personas, más canosas, más ojerosas, pero seguimos trabajando precisamente en este proceso penal. Estamos contentos, creo que estamos todos y cada uno preparados en la labor que tenemos que cumplir y nuevamente los agradecimientos precisamente al Poder Judicial por también revelar la importancia de la entrevista investigativa Vía Brava. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Bueno, y como sin defensa no hay justicia, está también la señora defensora regional Gustava Aguilar. Bienvenida, buenas tardes también. Muchas gracias. Perdón, le voy a dar la espalda, señoría. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros la verdad es que también es motivo de satisfacción. Es una enorme responsabilidad estar hoy día acá. Nosotros somos defensores y yo me imagino lo que está pensando cada uno de ustedes si nosotros estamos en el marco de la entrada en vigencia de esta ley que es tan relevante. Cuando me dijeron que tenía que decir algunas palabras, ¿saben lo que pensé? Que se está haciendo justicia. Cuando se dictó la ley 20.084, se hizo justicia porque Chile, como suscriptor de algunos tratados internacionales, me refiero a la Convención de Derechos del Niño, a la Convención Americana de Derechos Humanos, tenía una obligación pendiente con nuestros niños infractores de ley. Pero había otra parte que es muy, muy relevante, que es aquellos niños que son víctimas de delitos sexuales. Nosotros como defensores y todos los que trabajamos en la Defensoría, trabajamos en base a estándares. Y uno de los estándares que nos obliga a ser respetuosos con las víctimas va a seguramente ser más exigible respecto a estos niños, niñas y adolescentes. Yo leía por casualidad el otro día una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia de Rosendo Cantú versus México y otros. Y ya el año 2010 la Corte Interamericana se pronunciaba respecto a la situación de aquellos niños que han sido objeto de abusos sexuales. Y hablaba ya en el 2010 de que estos niños tienen que ser protegidos, que tienen que declarar en salas especiales, que tienen que declarar con personas que estén preparados para ellos, para evitar una revictimización. Creo que el Estado chileno estaba atrasado en eso. Y nosotros, defensores, y todos los que trabajamos en la Defensoría, somos funcionarios públicos. Y como tal, sabemos que tenemos obligaciones. Y vamos a tener una obligación reforzada respecto a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, como esta es una teatralización, en cualquier obra de teatro o pieza cinematográfica, y no es de menor estatura lo que vamos a hacer, que se preside tal, hay que dar a conocer el reparto, ¿no? Entonces, les voy a presentar a quienes están actuando, aunque todos ellos son de las instituciones que realmente van a participar en la reforma, o sea, en la reforma, digamos, que tiene que ver con esta toma de declaraciones. El tribunal estará compuesto, presidiendo la audiencia, el magistrado Julio Álvarez, ¿no? Lo acompaña Jovita Soto como tercer integrante y nuestro compañero Guillermo Cádiz, quien además va a actuar como intermediario en esta ocasión. Bien, nuestra víctima, que entiendo que ya está trasladada, no escucha nada, a estas alturas está en condición de aislada, pero después le podemos contar que la presentamos. Nuestra víctima o nuestra actriz víctima, ella es Nicole Gilmore, ella viene de la Subsecretaría de Prevención del Delito, bien, específicamente de las PAV, que le dan Programa de Atención de Víctimas. Bien, ¿quiénes van a actuar como fiscales y defensores? Fiscal, señora fiscal, buenas, que es fiscal real, es de carne y hueso, la pueden tocar después, de verdad. ¿Ya? Gwendolyn. Sí, pero es Acuña tu apellido, ¿cierto?
Wendoleña Acuña, un nombre enredadísimo, estamos en zona donde hay nombres enredados. Ustedes seguramente acá en la zona la conocen porque actúan habitualmente en ese rol. La defensa, el señor defensor, don Ramón Borges, apellido pero austral, de todos modos, ¿no? Sí, por supuesto. Entre Chilote y Austral. Chilote, Chiloé. Así es. Bien, ese es el reparto de quienes van a actuar según este guión en las calidades de tribunal, fiscal, defensor, intermediario, víctimas, y sin más preámbulos entonces vamos a dar inicio al ejercicio, de manera que, señor presidente, le dejo la audiencia a su disposición. Gracias. Bien, se reanuda la audiencia con la presencia de los intervinientes individualizados al comienzo de la misma y tengo entendido, fiscal, que va a continuar usted con su prueba testimonial. Así es, magistrado. En esta ocasión la Fiscalía va a presentar como testigo a quien además tiene la calidad de víctima. Solicito que se le individualice únicamente por su nombre de pila. Y yo le voy a pedir también que la individualice de la misma forma para que tengamos conocimiento de la identidad. Ella es Javiera, su señoría. Le hago presente a los intervinientes que va a actuar como intermediario en la presente causa el magistrado del tribunal Guillermo Cádiz Vázquez. El magistrado está designado en esa calidad de conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal y cuenta con la acreditación respectiva. Fiscal, le solicito si me pueda entregar antecedentes respecto del adolescente. Señoría, los antecedentes con los que contamos en esta oportunidad para poder informar al tribunal son los siguientes. Primero, contamos con un informe de URAVIT que señala que nuestra víctima Javiera se encuentra en condiciones de declarar. También contamos con un informe de psicóloga del colegio donde estudia Javiera, en que nos informa que ha tenido varias sesiones con ella y que nos señala que tenía una perturbación emocional y alteraciones anímicas relacionadas con los hechos en materia de este juicio, lo que se verá expresado, su señoría, en estrados. Ella ha presentado conductas autolesivas, consistentes en cortes en sus brazos y en sus piernas. Esa es la información que puedo informar. Bien, gracias. Defensor, ¿algo que agregar? No, señoría, no tengo antecedentes. Bien, voy a darle entonces la palabra al intermediario para efectos de que señale algunos aspectos a considerar con relación a las preguntas que se le van a formular a la declarante. Presidente, antes un dato, la edad de la adolescente y si es que la escolarización. Fiscal, Señoría, por favor. la víctima tiene actuales 14 años de edad y ella se encuentra escolarizada, se encuentra actualmente en la enseñanza media. Bien. Me permito entonces hacer algunas sugerencias. Claro. Si bien por su edad y su etapa de desarrollo no tendría problemas para contestar preguntas con nociones de tiempo y espacio, sí se pide que, como todo menor de edad, se le hagan preguntas lo más precisas y breves posible. Por su edad, debiera tener una máxima concentración a los 45 minutos aproximadamente, así que la audiencia, si bien es harto tiempo, no sabemos por su estado emocional si se puede prolongar o no. De acuerdo a los antecedentes que se informaron, quien habla va a estar muy pendiente de su situación afectiva, emocional, haciendo presente, si es del caso, lo que corresponda, y por lo tanto se pide también que cuando haya objeciones, por ejemplo, también sean breves los argumentos para que no transcurra mucho tiempo, que estemos sin, como sabemos, ella no escucha lo que pasa aquí en la sala de audiencia, así que para que no transcurra mucho tiempo y no perdamos el hilo conductor. Eso serían como las sugerencias. Bien. ¿Alguna consulta más que formular a las partes? Yo, su Perfecto. señoría, sí, quiero solicitar al tribunal que pueda hacer a la víctima testigo la prevención legal del artículo 302 al momento de iniciar, debido a que existe un vínculo de familiaridad con el acusado. Eso. Bien, lo tendrá presente entonces el intermediario. ¿Defensor, usted alguna solicitud? No, señoría. Bien. Señor presidente, con respecto a la forma de comunicación de las preguntas, ¿va a Sí. ser teléfono simple, teléfono doble? ¿Cómo lo vamos a hacer? Las preguntas van a pasar directamente cuando yo utilice la expresión pregunte. Muy bien. Si yo digo la expresión espere, usted se abstiene de seguir preguntando hasta que eventualmente se resuelva alguna objeción o hay algo que el tribunal tenga que comunicarle. Muy bien. ¿Puedo llevar mis notas? Sí, por supuesto, por supuesto. Voy. Bien, vamos a realizar una prueba de sonido para ver que esté en condiciones de funcionar el... Mientras se trasladan, está prendido.
Sí, mientras se trasladan, esto es como a modo de comerciales. Puede pasar la prensa, si tenemos, creo que querían tomar algunas imágenes. Acá viene. Acá, eso. Pueden tomar imágenes de eso, ¿no? Bien, estamos entonces en condiciones de reanudar. Tenemos que dejar despejada la cámara que está allá atrás en el fondo, que es la que está haciendo la transmisión streaming. ¿Bien? Ahora sí. Magistrado, disculpe, puede continuar con el ejercicio. Bien. Guillermo, ¿tú me escuchas bien, no es cierto? Sí, escucho bien. Bien. Procedamos entonces con la fase inicial de la declaración. Muy bien. ¿Javiera? Sí. Hola, Javiera. Mi nombre es Guillermo y yo trabajo en este tribunal, soy juez, y mi trabajo consiste, en este caso, en ayudar a adolescentes como tú, que tienen que venir a este lugar a contar cosas que otras personas quieren saber. Esas personas no están aquí solo vamos a estar nosotros dos, ellos están en una sala desde la cual nos pueden ver por esas cámaras que están ahí. Y nos pueden escuchar por estos micrófonos. Pero solo yo los puedo escuchar a ellos. De manera que ellos me van a hacer las preguntas a mí y yo te voy a pasar las preguntas a ti. ¿Sí? Bueno. Ya. Entonces, para hacer esta función y para que salga bien, tenemos que ponernos primero de acuerdo en ciertas reglas básicas. ¿Ya? Entonces, la primera es que si tú no entiendes una pregunta, me lo digas. ¿Ya? Que si tú no sabes lo que te estoy preguntando, me digas derechamente, no lo sé. Por ejemplo, si te digo, ¿sabes cómo se llama mi perro? No. Muy bien. Esa es la idea. Si yo me equivoco, ¿no? Por ejemplo, digo que tus zapatos son verdes, ¿qué vas a hacer tú? No, son negros. Perfecto, porque yo me puedo equivocar, así que tú no tengas ningún problema en decírmelo. ¿Sí? Bueno. Como te decía, vamos a estar solo nosotros dos aquí en la sala. Nadie más va a entrar y si por algún motivo esas personas quieren, por ejemplo, mostrarte algo, Ya. me lo van a avisar, yo te lo voy a avisar a ti y me van a tocar la puerta. Y yo voy a ir a buscar lo que sea y lo voy a traer y lo voy a mandar de vuelta, pero solo yo, tú y yo vamos a estar en esta sala. ¿Sí? Bueno. Que estés tranquila. Si en algún momento necesitas agua o necesitas hacer una pausa, quieres ir al baño, por favor, dímelo. ¿Ya? Así que no hay ningún problema con que hagamos una pausa si es necesario. Y por último, si de pronto ellos se tienen que poner de acuerdo en alguna pregunta y va a pasar un rato, yo te voy a hacer una señal, te voy a tocar aquí para que nosotros nos quedemos calladitos porque yo tengo que escuchar qué es finalmente lo que te tengo que preguntar. Ya. ¿De acuerdo? Bueno. Y como última cosa, mira, si yo tengo alguna pregunta respecto con algún familiar tuyo, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, y que tú sientas que no la debes contestar porque le puede pasar algo malo a ellos a raíz de lo que tú digas, no estás obligada a contestar. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Entonces, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Me gustaría ahora saber un poco más de ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta jugar fútbol, ver videojuegos, o sea, jugar los videojuegos y ver videos de YouTube. ¿Ya? ¿Y qué cosas juegas, por ejemplo, en videojuegos? Varios juegos, pero el que más me gusta es uno de unos monos que bailan. ¿Ya? ¿Y eso con Play, con Wii? Con el Wii, sí. Uno tiene que bailar frente a la pantalla. Debe ser el Just Dance. No sé cómo se llama, pero algo así. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿estaríamos listos para empezar? Sí, Bueno. muy bien. Estamos. Bien, vamos entonces a iniciar la fase del desarrollo de preguntas. Fiscal tiene la palabra. Gracias, su señoría. Quisiera comenzar porque se pregunte a Javiera por qué está acá. Pregunte. Bien. ¿Por qué estás acá, Javiera? Por lo que le conté a la psicóloga sobre mi abuelo.
Señoría, que nos cuente todo lo que pasó con el abuelo. Pregunte. Cuéntanos todo lo que pasó con tu abuelo. Que una vez yo estaba en la ducha y mi abuelo, yo me estaba bañando y mi abuelo entró al baño. Y ahí él me secó con la toalla y me tocó como los pechos y como en mis piernas y mi entrepierna. Señoría, que le pregunte cuántas veces pasó lo que acaba de contar. Pregunte. ¿Y cuántas veces pasó esto que tú nos acabas de contar? 2 veces y una vez que fue como rara. Su señoría, para que nosotros podamos entender de los hechos que ella nos cuenta, cómo ella se refiere a que fueron cosas raras, tocaciones y otras cosas, pregúntele y pida que nos especifique qué es lo que pasó con el abuelo en ese lugar. Pregunte. Presidente, causal primera. Bien, fiscal, sobre su consulta se le va a pedir que la precise. Bien, su señoría. Pregunte entonces cómo fue la última vez que pasó. Pregunte. Esto que tú nos contaste, ¿cómo fue la última vez que te pasó? La última vez fue como hace un año, como para el 18, y estábamos donde mi abuelo. Y ya era tarde y yo me fui a dormir a la pieza de las visitas. Y yo estaba durmiendo y de repente sentí como que algo me tocaba. Y me di cuenta que era mi abuelo. Y ahí él me trató de bajar el pantalón y yo le dije que no, pero él igual me lo bajó. Y él también se bajó su pantalón. Y ahí como que se subió encima mío. Y se empezó a mover como raro. Y yo le dije que parara y me puse a llorar. Y ahí él me dijo, quédate callada, si no le va a pasar lo mismo a tu hermana. Y ahí se limpió con la polera. Javier, si quieres un vasito de agua, tú me dices. Y ahí tienes pañuelos por si acaso. ¿Te sientes bien? Sí. Ya. ¿Podemos continuar? Sí. Gracias. Que nos cuente que nos diga cómo era esa polera en los hechos que nos acaba de contar. Pregunte. ¿Cómo era esa polera que tú nos acabas de contar? Era negra. Era la polera de mi tío José, que él se estaba quedando en esa pieza porque venía de visita para el 18. Ya. Señoría, solicito que se ingrese una evidencia para que la adolescente pueda reconocerlo. Se trata de una polera. Defensor. Sí, no hay observaciones, señoría. Bien. Guillermo, se va a proceder a ingresar evidencia que está incorporada en el juicio para efectos de que le pueda explicar a la declarante. Muy bien. Javiera, ¿te acuerdas que te conté que llegado el caso me iban a avisar si te querían mostrar algo? Sí. Me van a enviar algo, así que van a tocar esa puerta. Cuando la toquen yo lo voy a ir a buscar para traerlo y mostrártelo. Ya. ¿De acuerdo? Voy. Bien. Entonces, esto que tú ves. Señoría, solicito que le pueda exhibir la polera que acabo de entregar y se consulte a la víctima si esa es la polera que ella señala como la que usó su abuelo para limpiar. Se le exhibe, por favor, la polera y pregunte. Bien. ¿Ves esto? Sí, ¿Es esta la polera que tú mencionaste? sí, esa es la polera de mi tío José. Muy bien.
Bien, puede dejar la polera, Guillermo, va a ir Carlos a retirarla. Muy bien. Gracias, señoría. No voy a utilizar más ese video. Bien, La van a venir a buscar. Ya. podemos continuar, fiscal. Gracias, señoría. Le pueda preguntar a Javiera, ¿qué pasó después que se limpió con la polera? Bien. Guillermo, ¿escuchaste la pregunta? Sí. Ya. Por favor, pregunta. ¿Qué pasó después que se limpió con la polera? Me dijo lo de mi hermana, después se limpió y después se fue. Yo creo que porque él creía que iba a venir alguien, porque la gente empezó a entrar a la casa, que se puso helado. Tú dices que se limpió con la polera. ¿Qué parte del cuerpo es la que se limpió con la polera? Objeción, señoría. Bien, bien. Guillermo, por favor, avisar que a la declarante que se va a resolver una objeción previamente a la pregunta. Muy bien. Javiera, ¿te acuerdas que te dije que se tenían que poner a veces de acuerdo? Ahora se van a poner de acuerdo, así que nosotros nos mantenemos en silencio. Bueno, Bien, defensor, sobre la objeción, sus argumentos. Sí, señoría, la pregunta es sugestiva, ya que la víctima nunca ha señalado que se haya limpiado una parte del cuerpo con la polera. Fiscal. Señoría, la pregunta que he formulado no es sugestiva y se basa en el relato que la propia adolescente ha entregado al decir que tras masturbarse el imputado se habría limpiado. Bien, Guillermo, nosotros estamos por acoger la objeción y ordenar que se reformule la pregunta. De acuerdo. Bien, fiscal. Bien, su señoría, reformuló la pregunta en los siguientes términos. Javiera, tú dices que el abuelo se limpió con la polera. ¿Qué limpió? Pregunta. Javiera, tú dijiste que tu abuelo se limpió con la polera. ¿Qué limpió? su pene, que mientras él trataba de tocarme, tenía sus pantalones abajo y se tocaba muy fuerte el pene. Gracias. La siguiente pregunta, señoría, es entonces, esto que pasó, cuéntanos a qué hora y en qué día fue, si fue en la noche, cuán tarde fue, cuánto rato estuvo el abuelo contigo. Bien, tratándose de una pregunta compuesta en los términos que se ha expresado, se va a proceder a dividirla, a dividir la pregunta. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Sabes tú cuál es, Guillermo? ¿La escuchaste? Entiendo que usted la formula, presidente, yo... ¿A qué día, a qué hora y a qué día fue? Javiera, ¿a qué hora fue? No me acuerdo. Era tarde, ya habíamos comido. La carne se demoró en estar lista. Y de ahí a mí me dio sueño y me fui a acostar a dormir. ¿Y qué día fue? No me acuerdo bien. Fue el día que hicimos el asado y que celebramos el 18. Pero ahí comimos hartos días carne, pero no me acuerdo bien qué día fue. La pregunta compuesta estaba formulada también en términos de señalar en qué momento del día fue. Tú dices que fue... ¿Te acuerdas de qué momento del día fue? En la noche, era tarde. No me acuerdo qué tan tarde, solo que era tarde. Y también incluía la pregunta, ¿cuánto rato estuvo el abuelo con ella? ¿Y cuánto rato estuvo el abuelo contigo? No fue tanto rato, todo fue muy rápido. Yo como que miraba para ver si venía alguien. Y todo fue muy rápido. Bien, señoría, que le pueda preguntar a Javiera. Ella nos contó que le había pasado algo en la ducha. ¿Puedes decirnos qué pasó ese día?
Pregunte. Javiera, tú contaste que pasó algo en la ducha. Sí. ¿Puedes decirnos qué pasó ese día? Ese día yo había jugado fútbol en el colegio y llegué a la casa y me tenía que duchar porque estaba con el equipo de fútbol. Y me fui a duchar y mientras me estaba duchando entró mi abuelo al baño. Y yo le dije que saliera. Y me dijo, no, que él me iba a ayudar a secarme. Entonces yo apagué el agua y ahí él empezó a secarme con la toalla todo mi cuerpo y me frotó mucho en la parte como de mis senos y mi pierna y mi entrepierna, muy fuerte. Pregunta su señoría, Javiera, si puede especificar qué miembros de su familia estaban ese día en su casa. Pregunte. ¿Qué personas de tu familia estaban en tu casa? Estaba mi mamá, mi hermana chica, mi papá y mis abuelos. Íbamos a tomar 11. Por eso mi mamá me dijo que me fuera a bañar rapidito. Gracias, señoría. Yo no tengo más preguntas. Defensor, puede contraexaminar. Gracias, señoría. Javiera, ¿tú dices que el abuelo te tocó en la ducha? ¿Objeto su señoría esa pregunta? Bien. Guillermo, se dedujo una objeción para que le avises a la declarante. Javiera, otra vez se están poniendo de acuerdo en una pregunta. Así que nosotros mantenemos en silencio un momento. Bien. Ya. Fiscal, fundamento de la objeción. Su señoría, el argumento legal está dado porque la pregunta formulada por la defensa es una pregunta engañosa, es poco clara, por cuanto la víctima, cuando declaró, dijo que la habían tocado al salir de la ducha y no en la forma que la plantea la defensa. Señor defensor. Señoría, la pregunta no es engañosa, ya que justamente fue la propia víctima quien señala que sucedió esto en el baño mientras estaba duchando y que no ha precisado en realidad el lugar exacto en que habrían efectuado las presuntas tocaciones. Bien. Guillermo, nosotros estamos por acoger la objeción en el sentido que se tiene que precisar la pregunta. Me sumo. Bien. Defensor. Gracias. Javiera, cuando dices que tu abuelo te tocó en el baño, ¿en qué lugar estabas tú y en qué lugar estaba tu abuelo? Guillermo, en relación a esa pregunta, como también es compuesta, tener en consideración que son dos preguntas, una después de la otra. Cuando dices que tu abuelo te tocó en el baño, ¿dónde estabas tú? Yo estaba parada fuera de la ducha, arriba de una toalla que había en el piso. ¿Y en qué lugar estaba tu abuelo? Él estaba al frente mío y me estaba esperando como con la toalla en las manos. Javiera, ¿dices que él usó la toalla para tocarte o era para secarte? Pregunte. Tú nos cuentas que él usó una toalla. ¿Esa toalla la usó para tocarte o para secarte? Lo que pasa es que él me secó con la toalla en todo el cuerpo, pero me frotó mucho en la parte como de mi poto y mis piernas y mi entrepierna. Y ahí yo le dije que yo me sabía secar sola y trataba de correrme. ¿Entonces te tocó solo con la toalla o también te tocó con su mano? Pregunte. Entonces, ¿te tocó solo con la toalla o también te tocó con la mano? Solo con la toalla. Javiera, tuviste recién una polera, ¿cierto? Pregunte. Recién viste una polera, ¿cierto? ¿Sí? Y dijiste que esa polera era negra, ¿cierto? Pregunte. Y dijiste que esa polera era negra, ¿cierto? Sí. Pero todos pudimos ver que la polera que te mostraron no era negra. ¿Cómo puedes entonces estar tan segura que era la polera de tu tío? Pregunte. Javiera, ¿recuerdas que vimos
la polera hace un rato. ¿De qué color era la polera? Objeción, señoría. A ver, espera un momentito. Bien, Guillermo sedujo una objeción, así que te voy a pedir también que hagas la aclaración a la declarante para poder esperar. Esperar un segundo. Defensor. Bueno, Sí. La objeción, señoría, se refiere en cuanto al intermediario ha cambiado el sentido de la pregunta que yo señalé, digamos, haciendo una pregunta distinta. La defensa lo que pretende con esta pregunta, señoría, y que nos interesa justamente que se formule en los mismos términos, es que pretendemos demostrar una contradicción en el relato de la niña respecto del color que señaló inicialmente, el que no coincide con la exhibición de la prueba material. Y que el intermediario habría modificado en exceso la pregunta cambiando el sentido de la misma. Ese es el motivo, señoría. Bien, Guillermo, entonces la pregunta se va a formular en los siguientes términos. Tú dices que la polera era negra, pero que te la mostramos era de color, otro color. ¿Cómo sabes que esa polera es de tu tío? Bien. Tú dices que la polera era negra, pero la que mostramos era de otro color. ¿Cómo sabes que esa es la polera de tu tío? es que estaba oscuro y yo la vi negra. Pero era oscura y tenía esa marca que siempre ocupaba mi tío, siempre la usaba. Dijiste que le contaste a la psicóloga del colegio. ¿Le contaste a alguien más antes? Pregunte. Dijiste que le contaste a la psicóloga del colegio. ¿Le contaste a alguien más? Sí, a mi mamá. ¿Qué le develaste a tu mamá? Pregunte. ¿Qué le contaste a tu mamá? Lo que había pasado en el baño y que mi abuelo me había tocado con la toalla. ¿Y qué te dijo tu mamá cuando le contaste? Pregunte. ¿Y qué te dijo tu mamá cuando le contaste? Ella me dijo que quizás me había confundido porque ella había mandado a mi abuelo a buscarme porque yo me estaba demorando y se iba a enfriar la 11. Javiera, entonces tu mamá cree que te confundiste. ¿Por qué? ¿Será que tú tampoco estás segura de todo esto que contaste? Pregunte. Presidente, causal 2. Bien, entonces comuníquele a la declarante que se va a tramitar esa causal. Tienen que ponerse de acuerdo otra vez. Ya. Bien, fiscal, sobre lo que está señalando el defensor. Magistrado, yo estoy de acuerdo en este caso con la canalización que está formulando el juez intermediario, por cuanto la forma y la pregunta que está formulando causa sufrimiento e incluso podría ser coactiva. Defensor. No, magistrado, la defensa no está de acuerdo con lo que plantea el intermediario. La verdad es que la propia joven dio cuenta de que se pudo haber confundido y por lo demás esa pregunta es parte de la teoría del caso de la defensa. Bien, el tribunal entonces va a proceder a desechar la causal levantada por el intermediario, pero se le va a pedir que en relación a la pregunta que se formuló, solo en relación a la confusión, le pregunte por qué su mamá cree que se confundió. Javiera, ¿por qué tu mamá cree que se confundió? Yo creo que ella dice que como mandó a ver a mi abuelo, yo me pude haber confundido porque como yo me estaba demorando y ella lo mandó y además fue todo rapidito. Entonces ella decía que me quería secar nomás con la toalla. Ya, también dices que le contaste a una psicóloga, ¿cierto? Pregunte. Javiera, yo ya sé que esto te lo pregunté, pero quieren estar seguros. Le contaste a una psicóloga del colegio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó después que le contaste a la psicóloga del colegio? Pregunte. ¿Y qué pasó después que le contaste a la psicóloga del colegio? Es que ahí ella llamó a mi mamá y le dijo que tenía que hacer la denuncia. Y mi mamá dijo eso, que
que yo me estaba confundiendo. Y ahí el colegio y la psicóloga hicieron la denuncia. Y ahí tuvimos que ir al tribunal de familia. Y después supo mi papá. Y se enojó con mi mamá. Yo creo que por eso se separaron. Y mi hermana siempre llora porque no ve a la mamá. Javiera, ahí tienes pañuelitos. Javiera, ¿crees que podemos seguir? Presidente causal 3. Bien, señor defensor, en relación a lo que está señalando el intermediario, la afectación de la testigo. Magistrado, la defensa no tiene más preguntas en todo caso. Fiscal. Tampoco, señoría. Bien, Guillermo, no hay más preguntas, así que se puede proceder a la fase de cierre. Javiera, ya no hay más preguntas. Así que terminamos. Yo te quiero dar las gracias por haber venido acá y contestar las preguntas que te hicieron. Yo ahora me tengo que ir. Después va a venir la persona que saca estas cosas y van a venir las personas que te trajeron para llevarte. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que tú me quieras hacer? Sí. Dime. A mi abuelo lo van a meter preso porque yo no quiero que le pase lo mismo a mi hermana. Javiera, eso no podemos saberlo ahora. Con esto que acaba de ocurrir, con lo que tú dijiste, no nos permite saber eso que tú estás preguntando. Este es un juicio que va a venir mucha más gente. Y después, al final, recién, se va a saber qué es lo que va a pasar con tu abuelo. Así que yo te pido que en ese momento, cuando ya termine, ahí hagas las consultas para saber qué es lo que pasa con él. ¿Sí? Bueno. Y Javiera, ¿qué vas a hacer ahora? Mi papá dijo que íbamos a comer, a hacer algo con mi hermana. ¿Ya? ¿Y te dijo algo más o menos de qué es lo que iban a hacer? Parece que vamos a ir a comer y a tomar chocolate caliente. ¿Eso te gusta a ti? Sí, exquisito. Ah, qué bueno. Qué envidia. Ya, Javiera, muchas gracias. De nada. Vamos a esperar que retorne parte de nuestro elenco actoral. Nuestra víctima, Nicole, por favor, asiento. Te pasaste, nos arrancaste un sollozo ahí, nos dejaste con la garganta apretada, así que estás aprobada como actriz para todos los efectos de la academia. ¿Ya? Bien, les decía que concluido este ejercicio íbamos a hacer un pequeño feedback técnico. Mi compañera Alicia Fuentes, psicóloga, instructora del Poder Judicial de la Academia Judicial, va a estar a cargo de esa parte. ¿Bien? Te dejo el ladrillo. Me pongo aquí en la baldosa señalada. Antes de empezar, yo les pido un aplauso, por favor, a todos los que participaron en este ejercicio. Esta parte yo siempre comienzo preguntándole a cada uno de los participantes cómo se sintieron, qué les pareció el ejercicio, qué nos quieren contar también, ya que fueron los protagonistas de esto. Y como esta ley pone en el centro a los niños, yo entonces empiezo con la víctima, ¿cierto? Con Nicole, que
antes Javiera, ahora ya vuelve a su rol normal de Nicole, ¿cierto? ¿Qué te pareció este ejercicio? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos un poco. Bueno, tiene sus complicaciones, obvio. Tienes micrófono ahí, sí, en el estrado. Pero es una gran experiencia, o sea, entender a fondo la dinámica, cuáles son más o menos los tiempos, cómo se mantiene también como el contacto visual, porque los tiempos igual son extensos a veces, en los cuales uno tiene que esperar, etcétera. Entonces es súper importante ahí como el contacto visual, que siento que se mantuvo. Y bueno, yo creo que es una experiencia nueva para todos, efectivamente. Hay que estar sentado en esa silla para saber lo que significa realmente tener cámaras y todo lo que esto conlleva. Pero, o sea, ojalá yo creo que pudiéramos todos pasar por eso en algún minuto, sobre todo los actores que vamos a ser parte también de esto, para poder ver y sentir qué significa esto, porque lo teórico es una y lo práctico es otro, o sea, son mundos distintos. Así que contenta, agradecida por la oportunidad también, se mantiene uno aprendiendo. Muchas gracias también por haber participado en este rol y como tú bien decías, es súper importante tener la experiencia de estar en sala especial. Los que pasaron por esa experiencia, todos los jueces que ya han estado en capacitación y han entrado a esta sala especial, saben que es casi como un mundo paralelo, digo yo, como que el tiempo se ralentiza y el que está ahí esperando que aquí se resuelvan las objeciones, que pasen las cosas aquí, casi como que está en un mundo paralelo ahí porque el niño no está escuchando, no está conectado obviamente a lo que pasa acá, queremos que esté aislado de esto, entonces los tiempos son distintos para el que está acá, ¿cierto? Para el que está allá, perdón. Entonces los que están acá, como muy bien lo hicieron acá, los magistrados que quedaron aquí, ¿cierto? Agilizar también las audiencias para que el que está intermediando no sufra esos momentos largos de silencio, ¿cierto? Y el niño además pueda hacer su declaración lo más fluida posible. Así que muchas gracias, Nicole, también por habernos traído a una Javiera también que nos mostró también todo lo que vive un niño cuando está acá, ¿cierto? Las distintas situaciones, en la fase inicial, después ya en la fase de desarrollo cuando están haciendo las preguntas, cómo también se va afectando, porque es esperable que pase también eso. Así que muchas gracias por habernos traído a una Javiera que estaba un poco complicada, pero te agradecemos eso. Gracias. Bien, ahora yo voy a las partes. Comienzo con doña Gwendolyn, de Fiscalía. Cuéntenos qué le pareció este ejercicio. Bueno, considero que es bastante bueno para el ejercicio real, que ya se viene el día 3 de octubre, porque como bien dijo nuestra actriz, es muy diferente en la teoría a luego ponerlo en práctica. Entonces, todo lo que tiene que ver con la estructura del protocolo, que es la fase previa, la fase inicial, el desarrollo, que son cosas muy organizadas, viene a dar como un orden al procedimiento que teníamos anteriormente, porque es un cambio totalmente de modelo. Lo que era habitual era que nosotros informábamos al tribunal, el testigo, la víctima, hacíamos una solicitud de medida de protección, ingresaba y de inmediato las preguntas eran pero al grano. O sea, no había esta fase del rapport, ni ninguna conversación previa, ni el rayado de cancha, que es lo que existe hoy día, y que esto que se hace acá en la audiencia es más o menos lo mismo que sucede en la entrevista videograbada, que es la que tenemos que hacer los entrevistadores. Entonces, verlo ya por parte del tribunal es un cambio en el modelo y yo confío harto, yo estoy bien comprometida igual con esto y espero que todo resulte a favor de los niños y los adolescentes que han sido víctimas de estos delitos. Muchas gracias. Me dejó ahí en bandeja la explicación del protocolo. Como bien dice la fiscal, efectivamente, aquellos que están entrenados para la entrevista investigativa saben que estas aproximaciones a los niños es mediante algunas fases, ¿cierto? Vamos de menos a más. Y también, como nos decía la fiscal, en algunos lugares, claro, el niño ingresaba a sala especial y comenzábamos con las preguntas. En otras partes a lo mejor se demoraban un poco más, pero en realidad cada lugar lo hacía como pensaba que era mejor. Con el protocolo tenemos ya decisiones tomadas previamente, en la fase previa, ¿cierto? En la fase inicial, que es lo que hacemos, en el desarrollo y después en el cierre. Así que también aprovecho de agradecer su participación activa, comprometida en esto, y doy traslado
ahora, a la defensa. Sí, gracias. Bueno, yo te podría, digamos, más bien comentar un poco en cuanto a la experiencia como litigante. Lo que sí destaco es una cuestión técnica, pero no es menos importante, porque es un tema que a veces echamos de menos en las declaraciones que se producen cuando se utiliza el tema de videoconferencia, y el tema de la fluidez en la comunicación. Y en este caso, lo que a mí realmente me llamó la atención actuando es que, a pesar de que estaban ellos en una sala distinta, es como si estuvieran aquí mismo dentro de la sala, porque la calidad de la imagen, la calidad del sonido y también la fluidez que se fue dando, es como digo, como si hubiesen estado en la misma sala. Entonces, eso uno como litigante, digamos, lo agradece, porque cuando tenemos distorsión, por ejemplo, de sonido, de audio, no sé, de imagen, eso también te entorpece el trabajo, porque digamos, tú tienes que estar pensando, revisando tus notas, qué sé yo. Entonces, pero eso yo lo destaco como un avance. Muchas gracias. Usted tuvo además una fiel compañera que si no participó directamente, yo sé que estaba ahí en cuerpo y alma apoyando a su compañero. Si nos puede dar también algunas palabras desde la Defensoría. Bueno, Ahí tres micrófonos. tengo 3 micrófonos. Eso es porque no participé. Ella dice que está de acuerdo. Estoy de acuerdo. Con subtítulos. No, todo bien. En verdad habíamos revisado los antecedentes en forma previa, tal cual lo hacemos antes de los juicios. Así que... Y también lo hacemos en conjunto. Así que, no, bien. Las preguntas bastante acorde a lo que ocurre realmente en las audiencias. Creo que los magistrados también pueden hacer fe de aquello, digamos. No, las preguntas no fueron tan distintas a las que se usan usualmente en cada una de las audiencias de juicio oral. Y eso sí, habían algunas cosas que habríamos objetado, pero venían de unas objeciones como anillo al dedo que no se hicieron por exigencias del guión. Así que, pero no, bien, está todo bastante fluido, como dice en realidad Ramón, porque uno tiende a pensar que esto de, al haber no un intermediario, sino que en definitiva son dos, porque uno hace una pregunta, pasa al juez presidente y el juez presidente da el pase al intermediario. Entonces, eso... yo tenía bastante temor de que esto fuera a desencadenar una situación que no diera pie a una respuesta adecuada por parte del interviniente. Como hizo Ramón también, había una pregunta que no solo cambió el sentido de la pregunta con los términos utilizados, sino también con el tono. Y esto puede ser objetado. Eso me parece sumamente adecuado. Muchas gracias. Y también me tomo entonces de las palabras de ambos respecto de la fluidez. Sabemos que en realidad quizás al principio los que no están muy acostumbrados a la sala a lo mejor les va a costar un poco. Esto es práctica, ¿cierto? La práctica hace al maestro, pero en este caso vimos que en realidad fue bastante fluido, pese a como decía Guillermo al principio, este doble teléfono, porque es un poco eso. Aquí se hacen las preguntas, pasa al juez presidente, y el juez presidente busca alguna clave de transmisión de la pregunta al intermediario. Acá tomamos una modalidad, que es el pregunte, ¿cierto? Que es, escucha la pregunta, si no tiene nada que decir respecto a eso, pregunte es la forma de transmitirla. En otros momentos, quizás en los primeros cursos, me acuerdo con jueces, se repetía la pregunta. Entonces, por ejemplo, el fiscal hacía una pregunta, juez presidente hacía de nuevo la pregunta y se repetía. Con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad eso también restaba un poco de fluidez. Después aparecieron otros jueces que se les ocurrió esta idea de la clave, y nosotros decimos, pregunte, consulte, haga la pregunta, etc. Y ahora último, los jueces que han ido también a capacitación, sobre todo aquellos que se están acreditando por acá, son un poco más avesados, digo yo. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer esta clave, esperan un par de segundos, y esa es la clave en el fondo, la clave es el silencio. Si en un par de segundos yo no le digo nada, usted haga la pregunta. También nos hemos dado cuenta que también eso le da más fluidez entonces a la declaración. Pero todo esto tiene que ver con estilos, con práctica y con trabajo también local. Ustedes irán viendo después en sus declaraciones, ¿cierto?, en los juicios, qué es lo que acomoda más y qué es lo que en realidad le aporta más fluidez a la declaración del niño, que ese es el centro de todo esto. Así que les agradezco tanto a Fiscalía como a Defensoría que se hayan prestado para este ejercicio. Como decía Carlos al principio, a lo mejor hay cosas que no habrían preguntado, habrían objetado, pero el ejercicio y su objetivo era mostrar el protocolo, ojalá la mayor cantidad de cosas que tiene el protocolo.
tiene un par más de cosas, además de las que vimos hoy día, pero mostramos varias cosas y ese era el objetivo, ¿cierto? Más allá de ver qué tipo de preguntas estábamos haciendo, era mostrar qué podemos hacer con este protocolo. Y yo me vengo acá a los dueños de casa y particularmente quiero empezar con Guillermo. Déjenme chochear un poco porque él es el primer juez, además, que hizo un curso inicial de formación especializada, un CIFE. Esperamos que sea también el primer acreditado acá de la región y claramente va a ser uno de los jueces que probablemente más esté participando en esto. Así que le doy la palabra a Guillermo. ¿Qué le pareció más este ejercicio, poner en práctica esto con este amplio público, que además sabemos que después no va a pasar así, pero ¿qué le pareció el ejercicio? La verdad es que por las mismas condiciones del ejercicio, cuando uno está dentro, se olvida que están ustedes, digamos. Solo los intervinientes, el presidente y no hay nada más. Requiere concentración. Hoy día exige ser juez presidente y pasar a hacer preguntas, claramente. Lo que yo siento es que lo del protocolo, esta fase de asesoría, la fase inicial la deberían hacer todos los testigos. Cuando uno le dice, si no sabe, no diga. Eso se lo debería decir a uno de los adultos, digamos. Me parece súper bien esa marcación de reglas y en general a los niños grandes, chicos, les queda muy claro cuando uno se lo hace. Y lo que me interesa que vean los intervinientes es que en general, aunque uno haga modificaciones, las preguntas se hacen. Es decir, la inquietud de obtener información se traspasa para adentro. Lo que se le busca quitar, por ejemplo, en el guión no lo decía, pero esto es cuando se vuelve a preguntar y se vuelve a preguntar una cosa que ya está contestada, el que está respondiendo siente que está siendo cuestionado. Inconscientemente, cuando uno va a un examen y da la respuesta al profesor, el profesor estaba pajareando y le pregunta de nuevo. Y uno respondió bien, pero ya no va a dar la misma respuesta porque cree que estaba mal. Entonces, uno hace esa simple advertencia, mira, yo ya sé que te pregunté, pero quieren saber bien, te la pregunto de nuevo. Hago la consulta, pero la despojo de alguna connotación que conflictúe al que está respondiendo. Nada más que eso. Entonces, lo interesante de esto es que vean que efectivamente las preguntas se traspasan, la información se busca obtener de todas maneras y la actitud es neutra. Y neutra significa amable, pero no apapachador, sino que amable responde tranquilo. Ese es el rol. Responde tranquilo, trata de no sentirte mal. Pero te voy a preguntar y te voy a preguntar todo lo que digan allá adentro. Eso es lo que creo que grafica muy bien este ejercicio. Nosotros nos hicieron unos ejercicios bastante más terribles cuando hicimos el curso, así que nos hicieron transpirar así, pero terriblemente. Así que esto se parece bastante a la realidad. Y creo que todos pudieron sentir y ponerse por un segundo en la situación del que estaba allá adentro, tanto como el que estaba respondiendo como el que estaba preguntando. Así que eso es invaluable. Muchas gracias, Guillermo. Queríamos también en esta última simulación mostrar qué pasaría si fuese un juez que está acreditado el que hace la intermediación. Y además un juez que es uno de los que integra también la sala que está conociendo ese caso. Entonces, Guillermo se prestó amablemente para, en la última simulación, antes de comenzar con la ley en su región, mostrar entonces cómo sería este cambio, que después vamos a hablar algunas cosas respecto a eso. Son algunos cambios menores, porque él es fundamentalmente intermediario, facilita la comunicación con el niño, pero de alguna forma también sigue en el rol de juez, porque también integra acá. Entonces después vamos a conversar algunas cosas en específico. Gracias, Guillermo, por habernos dado la oportunidad de ver a un juez en acción, ¿cierto? Como intermediario. Yo le doy la palabra ahora, por favor, a don Julio, juez que presidió además este caso. Bueno, comentar que ya en las capacitaciones me había tocado también ejercer el cargo de juez presidente y teniendo siempre el juez presidente a cargo de la dirección del debate, vigilar cómo se desarrolla el contradictorio, es difícil, y más sobre todo en estos casos, poder uno equilibrar de repente lo que son las pretensiones que se están haciendo en el juicio. La fiscal sostiene su acusación, el defensor contraexamina, y bueno, el tribunal tiene que dirimir, pero con este enfoque nuevo, que no es el que teníamos antes. No porque no supiéramos que el niño era sujeto de derecho, no porque no había una convención de los derechos del niño, sino porque cómo o con qué elementos se podía aplicar eso. Cada uno lo hacía con la práctica, con la experticia que podían tener sus miembros. Y eso es lo importante. Yo a mí solamente me gustaría 2 puntos nomás, al menos pienso yo que poder aclararlo en lo que yo ejercería como juez presidente. Primero, la necesidad de bilateralizar. Yo creo que o al menos en este ejercicio había 2 resoluciones que se adoptaban de plano. Yo creo que en algunos casos necesariamente va a haber que bilateralizar. Lo conversábamos en la mañana, aunque sea
la canalización, o sea, la canalización es del intermediario, pero eso también puede, en definitiva, perjudicar a una de las partes o favorecer a la otra parte, y eso yo creo que tiene que ser objeto de debate. Y lo otro, lo que señalabas tú al final sobre el tema de la fluidez. Yo soy de los que participó en los últimos ejercicios y con muy buen resultado vimos nosotros que no era necesario el pregunte. O sea, cuando uno ya, yo creo que conoce a su interviniente, van las preguntas a poder pasar directamente, porque esto va a permitir también crear una especie como de jurisprudencia respecto de las causales, de las objeciones, de por qué el juez eventualmente de oficio pueda parar algunas preguntas. Yo creo que lo vamos a poder ir desarrollando. Así que es un desafío y cuesta. Cuesta. Muchas gracias. Doña Jovita, también usted es integrante del tribunal hoy día. Sí, así es. Bueno, yo feliz de haber participado en este ejercicio interinstitucional. Creo me sirvió esto para darme cuenta ya de que todos en realidad estamos preparados para enfrentar este gran desafío que plantea la ley ya. Y bueno, hemos estado ahí estudiando, tuvimos una capacitación muy buena, excelente, lo legal, la parte psicológica, excelente, ya, y eso yo creo que sí, que ya cuando entre en vigencia la ley, cuando tengamos los primeros juicios, claro que nos van a surgir seguramente dudas, algunas inquietudes, algunas dificultades, pero creo que estamos preparados para darle solución. Ya, este era un cambio también, quiero decir, importante, ya muy importante, era necesario. Ya evitamos con esto de que el niño adolescente, ¿verdad?, que dé su versión una y otra vez. Entonces, creo que sí, estoy feliz de haber participado, como digo, en esto y bueno, agradecerle. Agradecer la capacitación. Sí, gracias a ustedes también por ser parte del ejercicio. Me tomo esto último que usted decía respecto de la capacitación, lo relevante que es, ¿cierto?, poder tener información previa en el caso del Poder Judicial, y yo sé que también de todas las instituciones se han hecho muchos esfuerzos en relación a capacitar, no solamente acreditar, sino capacitar a todos los actores que son parte del proceso. Y particularmente lo que yo puedo decir, en el caso de los jueces, podemos decir que tenemos al 100% de los jueces capacitados en esto. Entonces también eso es un alivio para todos los que vienen para acá, ¿cierto?, de saber que todos los que estamos acá estamos en la misma sintonía, ¿cierto?, todos con capacitación. Así que les agradezco también al tribunal. Y ahora sí, yo me voy a adentrar un poquito en el protocolo. Tampoco tanto para dejarles a ustedes el espacio de preguntas, que yo veo muchas caras de preguntas, de consultas, de a lo mejor quejas, molestias, felicitaciones. El espacio está abierto. Pero antes de eso, puntualizar algunos aspectos específicos del protocolo y particularmente cuando tenemos entonces a un juez como intermediario, ¿cierto?, como intermediario acreditado. En la fase previa, los que han visto otros ejercicios ven que en realidad es una persona distinta, ¿cierto?, como está Nicole acá, distinta a todos los que están acá, que puede ser un funcionario PDI, carabinero, ¿cierto?, alguien de URAVIT o también eventualmente alguien del Ministerio del Interior, que podrían estar acá haciendo este rol. En este caso tuvimos a un juez. Y eso cambia. De partida, el juez se quedó aquí, ¿cierto?, por un tema de comodidad, ya está aquí, ya estaba presidiendo, o sea, era parte del juicio, se queda acá conversando con sus compañeros. Otros elementos importantes. Si ustedes se fijan, este era un caso de adolescente, sobre 14 años. Con otro intermediario, al inicio de la fase inicial, habría dicho, tú puedes responder las preguntas que te haga yo o puedes elegir que venga un juez a hacer estas preguntas. En este caso, no se hizo esa prevención legal porque no era necesario, porque en este caso confluyen en una sola persona el rol de intermediario y el rol de juez. Entonces no le pregunta si quiere que venga un juez porque él es un juez. Nos saltamos la prevención legal del artículo 14, que en el guión original era del defensor. Yo sé que ahí le quité un parlamento, que iba con mucha fuerza además. Pero bueno, en este caso tenemos entonces que el juez hace ambos roles. Nos saltamos una parte del protocolo. Luego de eso, en realidad, casi todo transcurre más o menos igual. La presentación, las reglas básicas, como dijo Guillermo, que más que incluso reglas para el niño, son herramientas que tiene él para poder comunicarse con este adulto. A los niños generalmente no les damos tantas opciones de comunicarlos con los adultos. Uno va como directo a preguntarle cosas. En cambio, acá uno puede decirle al niño, si tú no sabes, si no entiendes, si no te acuerdas, e incluso también me puedes corregir si yo me equivoco. Son herramientas entonces para que él se pueda comunicar conmigo. Luego de eso, ustedes vieron el 302, que es un artículo que incluimos en el protocolo, no para que sea necesariamente siempre incluido,
se debate acá entre las partes, el tribunal también decide respecto a eso, pero en realidad en la práctica lo que hemos visto es que el 302 en algunos tribunales no lo hacen, dicen de plano que en realidad no es necesario, en otras partes hasta le leen el artículo al niño. Para evitar entonces esas variabilidades, si van a hacer el 302 tenemos una forma de hacerlo que es como lo decía Guillermo. Tú puedes no responder las preguntas de tu abuelo, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, ¿cierto? Que son los que están ahí en ese artículo. Luego de eso, una instancia de rapport. Y ahí el clásico concepto que usamos los psicólogos, el rapport, que nos gustan esos conceptos así medios enredados, que en realidad es vínculo. Cortito. Guillermo le preguntó qué cosas le gusta hacer. Ahí Javier habló varias cosas, siguieron hablando de videojuegos. Este intermediario además sabía un poquito más, entonces siguió ahí contando y hicieron muy buen vínculo en ese sentido. Y luego de eso, la fase ya declarativa, o sea, las preguntas del examen y del contraexamen. Y como decían por acá también, eso también es lo novedoso, de alguna forma. Algunos tribunales lo hacían antes, otros no. El protocolo lo que hace es tomar algunas decisiones previas y dice, quien entra a la sala especial hace siempre esta fase inicial, ¿cierto? Con este procedimiento, con esta forma de hacerlo. Y luego, ya en la fase de desarrollo, pasan las preguntas con las claves que en este caso en puntual, era pregunte. Y ahí me tomo entonces las palabras del magistrado Álvarez cuando decía esto de ¿qué será mejor? ¿La clave del pregunte o en realidad le doy un espacio para que, si no me escucha nada, haga la pregunta? Independiente de cuál sea la forma, todo eso pasa en la fase previa. La fase previa es casi como una especie de símil a una planificación, pero con poco tiempo, ¿cierto? Es aquí mismo. Pero el intermediario que va a entrar a la sala especial o el que está acá, ¿cierto? En el caso de un juez, quiere saber toda la información que pueda respecto del niño que va a ver, ¿cierto? Queremos saber la edad, algún elemento en específico que a lo mejor yo tenga que tener en consideración y también la coordinación entre el tribunal y el intermediario, que son un equipo, ¿cierto? Le pasa de alguna forma el pase para que después entonces el intermediario haga la pregunta. La forma de hacerlo la pueden concordar aquí en la fase previa. Y como bien decían, eso a nivel ya más local se van a ir conociendo, van a ser siempre las mismas caras probablemente, entonces ya van a estar familiarizados con la forma de hacer eso. Otro elemento importante, ustedes vieron el ingreso de evidencia. Tratamos de también demostrar ese ejercicio. No entra otra persona a la sala especial. Se para el que está haciendo de intermediario, le tocan la puerta, la persona se queda en la puerta, recibe la evidencia e ingresa de nuevo. Nadie entra a la sala. La única excepción, excepcionalísima, que no debería ocurrir es que, por ejemplo, se esté perdiendo un micrófono. Claro, ahí ya el intermediario no es experto en eso, entonces entra una persona distinta y arregla. Pero eso, en realidad, como tenemos salas tan buenas, ¿cierto, José? No pasa. Esperemos que no pase. Eso entonces en cuanto a la fase de desarrollo. Yo ahí les dejo el espacio también si tienen consultas respecto de eso para que lo podamos conversar. Y luego llegamos a la fase de cierre. Se acaban las preguntas, intermediario respira, dice ya, se acabó esto, y le dice a la niña que ya no hay más preguntas. Y pasan un par de cosas importantes. Le preguntamos al niño si tiene alguna consulta, alguna duda, antes de que se vaya lo más claro posible. También, si ese niño estaba muy complicado afectivamente, si estaba llorando, estaba enrabiado, tratar de moderar ese estado emocional. ¿Cómo lo hizo Guillermo en el caso de Javiera? Le preguntó, por ejemplo, qué cosas iba a hacer después. Entonces la niña salió de alguna forma mentalmente de esta situación que estaba contando antes y se situó en otra situación mucho más agradable. Dijo que iba a ir a comer algo, que iba a tomar chocolate caliente, además ya como climatizándonos como en la zona, obviamente, y se va más tranquila, se va más contenta. Porque en este caso, la niña que vino a declarar aquí al juicio viene para acá, pero después vuelve a su rutina. La idea es que vuelva lo más tranquila posible, pese a haber contado todo esto, que se vaya tranquila, ¿cierto? Y luego le indicamos qué es lo que va a pasar. En este caso, yo como intermediario le dice Guillermo, me voy de la sala, tú te quedas acá esperando a la persona que también te trajo, que es la persona que te va a llevar de vuelta, junto con la persona que te trajo al tribunal, o sea, el papá, la mamá, etc. Eso es el protocolo de intermediación. ¿Sí? La pregunta de si me quieres hacer alguna pregunta. Exacto, lo dejé ahí como bandejeando, a ver si lo hacíamos así, resultó bien. Exactamente, le decimos entonces, como les decía antes, esto de darle el espacio de consultas, que se vaya lo más claro posible. Y ahí una muy buena precisión que me hizo Guillermo, que por eso te vamos a acreditar, Guillermo, ¿viste? Porque está ahí preciso. ¿Qué pregunta se hace al final de este protocolo, en el cierre?
Los que son expertos en entrevista investigativa, aquí como también la fiscal, sabrán que en la fase de cierre de la entrevista investigativa preguntamos, ¿hay algo más que quieras decirme? Porque queremos levantar información, ¿cierto? Eso es lo que hace el entrevistador. Pero acá eso es distinto, el intermediario no genera él las preguntas. Entonces la idea es que él no abra más información porque las partes que son los que hacen las preguntas ya hicieron sus preguntas y decidieron no hacer más preguntas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tienes alguna consulta, alguna duda? Es una pregunta mucho más específica. Puede que parezcan cosas, pero la idea es que podamos darle al niño el espacio para que nos pueda contar si tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que no le haya quedado claro, como en el caso de Javiera, que en este caso ella tenía la duda de qué pasaba entonces con su abuelo. Y acá la respuesta es que en realidad él, aunque sea juez o sea un intermediario, no sabe lo que va a pasar. El juicio no ha terminado, los jueces escuchan a más personas, entonces eso no lo sé, tú lo puedes consultar después, ¿cierto? Le decimos al niño, le damos una respuesta, pero también damos algún tipo de orientación para que se vaya lo más claro y lo más tranquilo posible. Así que ya hemos hablado del protocolo, les mostré más o menos lo que vimos hoy día, ahora les doy el espacio a ustedes. Y yo sé que me está siguiendo la cámara, pero voy a ser un poco díscola y miré para acá, me vengo para acá. Consultas, dudas, quejas, molestias, felicitaciones, comentarios, lo que ustedes quieran. La palabra ahora es de ustedes. Ustedes me levantan la manito y yo voy para allá. Gracias. Bueno, la verdad que varias dudas. Yo creo que eso es bueno en un momento que estamos como región comenzando. Yo tengo la misma opinión que el juez presidente el día de hoy de esta sala. Noto algunas similitudes, no quiero ser negativo, similitudes con lo que ya hemos comenzado desde aquellos que empezamos en el año 2002, cuando las víctimas efectivamente o testigos menores de edad era el juez presidente, quien también se dirigía a una sala especial, lo veíamos por sistema de videoconferencia. Recuerdo muy bien el magistrado Flores en una oportunidad un delito de sangre de una víctima, de un testigo muy pequeño, en la cual las discusiones y las preguntas se hacían a través del juez presidente. Y él, en definitiva, perdóneme lo coloquial o lo vulgar, cortaba el queque, en definitiva, en el sentido, me parece bien esta pregunta o no me parece esta pregunta. Yo creo que lo que tenemos, que ya hablo por mi institución, el Ministerio Público, nosotros vamos a hacer carne viva un poco de todos los principios, pero la verdad que en la práctica se van a ver los gallos, en el sentido de el tema de las objeciones, de que este respeto sea o no, porque la misma pregunta que usted hace del sentido, ¿qué faltó, qué te gustaría haber dicho? Y el solo hecho, a lo mejor, de esa expresión, puede generar que, como el impulso lo llevan los intervinientes y no en el tribunal, se plantea que, por ejemplo, frente a un mal fiscal, el fiscal Campo hizo mal su interrogatorio y resulta ser que frente a esa pregunta abierta que se formule ella genere aspectos que son procesales o penales importantes para quienes van a resolver. Y de inmediato puede sortir la pregunta o la objeción más bien desde el lado contrario de la defensa en el sentido, oiga, objeción, eso es una pregunta que el Ministerio Público no ha formulado, es una pregunta que de propia iniciativa viene del tribunal y son cuestiones que de aquí se van a producir desde el 3 de octubre y vamos a estar atentos en cuanto también a un mundo sin número de objeciones. Y eso, por tanto, viene a revelar la importancia también de este principio. O sea, no olvidar que respecto a lo que estamos viendo es una patita dentro de la ley 21.057, porque está todo el mundo de la entrevista investigativa, como el nombre lo indica, investigativa desde el Ministerio Público, que ya hay una etapa previa respecto de la víctima que teníamos el día de hoy, frente a una entrevista que tuvo entrevistadores del Ministerio Público o de Carabineros o de la PDI y en la cual estaba videograbado. Y ese relato que tenemos se vuelve a reproducir en una segunda declaración en sede judicial en esta entrevista en una sala especial con todas las bondades que se presentan. Yo creo que eso nos queda mucha brecha, por cierto. Hay varias cosas que en definitiva uno como litigante directo le van a generar quizás a veces incomodidades, como por ejemplo, cómo voy a poder refrescar memoria, cómo voy a poder efectivamente confrontar, cómo voy a crear dudas, o por ejemplo, qué va a pasar con aquel interviniente respecto del cual la víctima declara y no la libera, en el sentido de que quiere esperar el desarrollo de toda la prueba posterior para poder formular alguna pregunta. Van a haber varias solicitudes, como la misma que planteaban ahora del 302 o el mismo 303. Entonces, en definitiva, creo que ahí volver a recordar a todos, en que Poder Judicial, Defensoría y particularmente nosotros,
los principios inspiradores precisamente de la Ley 21.057, que eso debiera ser carne viva para el momento de resolver, vuestras señorías, las objeciones, y nosotros como intervinientes al momento de interrogar y, por cierto, la defensa a contrainterrogar. Aquí los intermediarios diríamos que hay un comentario compuesto, ¿cierto? Hay varios elementos en su comentario muy interesantes. Me tomo, antes de darle la palabra a Carlos, respecto de lo último. La ley nos da dos elementos importantes, bueno, muchos, pero fundamentalmente al comienzo. El artículo 2 dice, esta ley está por sobre, ¿cierto? O es en preferencia al Código Procesal Penal. 1. Y después tenemos además seis principios de aplicación, que es el artículo 3, ¿cierto? Interés superior del niño, prevención de la victimización secundaria, el trato digno, la atención preferente, la autonomía progresiva y siempre me falta uno. Trato digno, ya lo había dicho. Gracias, ese era, voluntariedad, efectivamente. Siempre se me olvida uno, un tema de memoria ahí. Entonces nos da estas herramientas, ¿cierto? La ley para poder justamente, cuando hay que decidir algo, tomarnos de eso para ver qué hacemos, ¿cierto? Porque de alguna forma nos orienta la ley con ese tipo de principios, ¿cierto? Con ese tipo de artículos que están al comienzo de la ley. En relación también al traspaso de preguntas, como también decía, todo eso también se va a ver mucho más a nivel local. Ustedes ya se conocen, ya saben cómo va a ser un poco la metodología de hacerlo. Ustedes entonces, digamos, a nivel local van a poder también después contarnos a nosotros cómo les ha ido con lo que hemos hecho. Porque como bien decía por acá la magistrada Soto, en realidad estamos hasta ahora en teoría, ¿cierto? Hemos construido protocolos también, pero aún no partimos. O sea, tenemos 22 días en los que ya vamos a comenzar con esto y ustedes mismos, como las primeras regiones que van a partir con esta ley, van a poder decirnos a nosotros, nos van a poder informar también, en realidad hay que hacer ajustes acá, o si nos está resultando esto, porque esto es una construcción que hemos hecho entre todos y también vamos a ir viendo en el camino cómo vamos con eso. Le doy la palabra a Carlos por si quieres puntualizar algo. No, tal vez respecto de la inquietud central tiene toda la razón el señor fiscal. Pues es lo que nos preocupaba precisamente cuando iniciábamos este proceso y podían ser jueces o cualquier otro funcionario incluso que estuviese haciendo intermediación. El peligro que veíamos es que viniera con el vuelito de la entrevista investigativa, donde ahí uno goza de cierta autonomía para hacer las preguntas, ¿no? Tiene más o menos una pauta general, o sea, tiene un protocolo, ¿no? Pero desde el punto de vista del contenido no está atado. Su labor es obtener, de algún modo, información. En cambio, acá el intermediario está atado, porque está en el marco de un juicio oral. Y por lo tanto, él no hace preguntas, no genera contenidos, y tiene que atenerse a los contenidos que generan las partes. Lo mismo ocurre para el tribunal, y eso le pone una cierta complejidad adicional. Decir de paso, cortito, que esto que estamos conversando, que nos puede parecer complejo, es una faceta que tiene nuestra ley que no es menor. Hay lugares en sistemas comparados en los cuales el niño a veces no va a un juicio, no declara en el juicio, declara únicamente en el proceso investigativo. El problema de eso es que entorpece de manera más o menos relevante el ejercicio del derecho de defensa, digamos, porque no hay posibilidad de que se pueda articular una teoría del caso alternativa, porque no están al inicio de la investigación todos los antecedentes tirados sobre la mesa y todas las evidencias, ¿no? Y en otros lugares lo hacen declarar en el juicio, pero sin medidas de protección como las que tuvieron en la investigación. Acá hemos sido un poco, no sé si ecléctico, pero hemos tenido la chispeza, eso sí, hemos tenido la chispeza de generar un sistema en el cual el menor declara en una fase temprana de la investigación, se genera esta entrevista investigativa que es videograbada, se obtiene información útil para orientar la investigación, se obtiene soportes para eventuales medidas cautelares, pero después el niño declara en el juicio oral. Pero declara en el juicio oral dotado además de un sistema de protección similar, prácticamente equivalente al que tenía en la investigación, en la entrevista investigativa. También en una sala especial, también sometido a protocolo, también con un profesional altamente calificado. ¿Ya? Y esa característica hace que en muchas partes del mundo nos estén mirando así con lupa cómo va a resultar esta experiencia chilensis, porque muchos además la quieren copiar, aspectos de esto, digamos. Así que no es menor. Eso. Hay más preguntas ya. Y más. Permiso.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Imay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional. Bueno, felicitarlos a la región. Creo que esta es una instancia que se ve muy organizada, además con muchísima altura de mira, se da cuenta del trabajo en equipo que se está realizando acá. Y también, bueno, comentar qué bonito es que casi próximo a cumplir 20 años del inicio, son 20 años de la ley, pero 20 años del inicio de la reforma procesal penal en las dos primeras regiones, volver, como esta ley también nos da muchas oportunidades. Y creo que una de estas oportunidades, como lo mencionaba el magistrado Iturra al comienzo, digamos, creo que lo dijo él, de volver a juntarnos y a mirarnos las caras, como lo hicimos al comienzo de cada región con las interinstitucionales, juntarnos defensoría, fiscalías, tribunal, y que no lo hemos vuelto a hacer, digamos, ¿no? A veces, a lo mejor los 20 años, una nueva oportunidad para sentarnos en cada región a mirarnos y hablar estos temas. En relación, claramente, el sistema de objeciones tiene relación con las garantías, pero también con que el tribunal pueda recibir la mejor información para tomar su decisión. Y siempre ha habido un debate respecto de los límites contra el derecho a contrainterrogar, a confrontar de la defensa con la pregunta reiterativa. Y cómo en ese límite, y de ahí pasamos en un continuo desde la confrontación a la reiteración y finalmente la pregunta engañosa. Y donde yo creo que el deber reforzado de protección a los niños, yo creo que también tenemos que repensar los límites de la pregunta reiterativa versus la confrontación. Y ahí muy bien decía el magistrado intermediador, digamos, de cómo, bueno, a lo mejor le tiene que advertir, te lo voy a preguntar de nuevo, pero también los adultos nos pasa. Y por eso que la pregunta reiterativa claramente es engañosa. Parece que lo dije mal, me equivoqué, no me acuerdo, pero con los niños eso tiene una intensidad distinta. Entonces también nos plantea en esta disyuntiva, digamos, de que también, claro, la defensa está confrontando, pero que siempre ha sido discutido, digamos, si la confrontación significa un nuevo interrogatorio y volverle a preguntar al testigo. Pero en los niños y en los adolescentes, esos límites yo creo que adquiere una mucho más importancia poder delimitarlos claramente. Si es un nuevo interrogatorio y los límites con la confrontación, que creo que es lo que más me llamó la atención y creo que ahí hay algo que aún a lo mejor debemos seguir trabajando al respecto. Muchas gracias a todos y todas. Me encanta esto porque uno siempre se encuentra con una especie de comunidad de personas que están pensando exactamente lo mismo y pones el dedo en la llaga en otra faceta que a rato se nos olvida de esta ley. Le ponemos mucho énfasis, está bien, no es el objetivo central de la ley, ¿no? El disminuir la victimización secundaria, ¿no? Por la vía de impedir contactos reiterados y, por otra, una vez que lo disminuiste, poner en un entorno bien especializado de sentimiento de seguridad, con un profesional, con un protocolo. Eso está muy bien. Pero paralelo a esto, lo que la ley nos proporciona es la posibilidad de contar con mayor cantidad de información y a su vez con información de mayor calidad. Y eso no es poco aporte al proceso penal. Si es que tomamos en consideración, claro, que el proceso penal tiene por propósito, tiene por finalidad obtener un acercamiento lo mejor posible a la verdad de los hechos. Y si es que la obtención de la mayor cercanía a la verdad es una condición indispensable para la resolución justa del conflicto. Yo pienso que eso es así, la inmensa mayoría piensa eso así. Entonces, tener información de mayor calidad y tener más información no es menor. Y dentro de ella, obviamente, el derecho de contrastación es una cuestión que no incide únicamente en el derecho a defensa, sino que también tiene un aporte, por así decirlo, epistémico. Es parte de la mejor obtención de la verdad posible, ¿no? Es lo que en el contexto del juicio oral, en la contradictoriedad, con hipótesis alternativas, se genera tal vez la experiencia un poco más cercana al proceso de falsación del que nos hablaba Karl Popper respecto de la ciencia. Entonces, no es menor ese aporte que se pone ahí. Y tenemos que tener atención a cómo vamos armonizando protección y obteniendo calidad de información sin que ello signifique tener un charco de sangre con el niño, digamos, ¿no? Luego de hacerle algunas preguntas. Eso. Sí. Yo ahí tengo solamente un segundito, una acotación respecto de las preguntas reiteradas desde mi ámbito, no desde el ámbito de ustedes, la especialidad de los abogados, ¿cierto? Sino de
desde las investigaciones en relación a las preguntas reiteradas, por ejemplo, en una entrevista investigativa. Y efectivamente lo que se ha visto es que si yo reitero preguntas, lo más probable es que me encuentre con respuestas distintas. Y eso obviamente, como decía recién acá Carlos, en cuanto a la calidad de la información, por supuesto que atenta contra eso, ¿cierto? Porque si yo le hago una pregunta a un niño una vez, se la hago después, una segunda vez o una tercera vez, lo más probable es que ese niño lo que piense es que él no ha sido capaz de darme una respuesta a mí que a mí me complazca como adulto. Entonces puede que intente rellenar información, puede que a lo mejor cambie la pregunta o trate de adornarla un poco más. Entonces, a nivel de, solo desde mi área, desde el ámbito de la psicología, efectivamente las preguntas reiteradas generan en el testigo una sensación de que no está siendo un buen testigo. Entonces puede cambiar información y ahí no sabemos, no sé en el caso de ustedes si podrán dirimir ahí, cuál es entonces la información que me está entregando el niño que proviene de sus propias experiencias. Eso es lo complejo de la pregunta reiterativa. Teníamos por acá otra consulta. Le dejo el micrófono. Bueno, no sé si consulta o lo que yo he pensado, como estoy hablando como defensora, no defensora regional, como defensora de tribunales. Bueno, aquí hay dos cosas. Nosotros siempre hemos sabido que, o lo hemos aprendido, hemos estudiado así, que el núcleo central del proceso es el juicio oral. Entonces, lo que tú obtengas en el juicio oral tiene absoluta relevancia. Eso por una parte. Entonces, tratamos de obtener la información o toda la información en el juicio oral, o la más relevante, o lo que no tuvimos antes, decimos, vamos a llegar al juicio. Pero acá yo creo que, y en eso pienso que hay una parte, una fase, una pata que es súper relevante, que es la entrevista videograbada del niño, niña o adolescente. Es de la mayor importancia que las personas que han sido capacitadas cumplan con su función, cumplan en todo sentido con la función, porque nosotros ahí vamos a tener una herramienta que es muy importante. Y luego, lo segundo, yo voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros muchas veces hacemos mucha autocrítica como defensores, en las jornadas de capacitación, en las academias, en las propias reuniones que tenemos con defensores regionales. Decimos que con el paso del tiempo, cuando nosotros partimos, como decía Eugenio, los primeros años de la reforma, uno está con el ímpetu, prepara todo muchísimo. Yo no digo que hoy día no lo prepare. Uno prepara los juicios muchísimo, uno prepara todo, prepara el examen, el contraexamen, ustedes lo saben. Con el paso del tiempo nosotros a veces nos hemos cuestionado, nosotros incluso, repito, como defensores somos bastante autocríticos en todos los ámbitos y en todas las instancias. A veces decimos, perdonen la expresión, estamos achanchándonos a veces. Hay que hacer el trabajo como lo estamos haciendo siempre. Si hay que debatir una cautelar, aunque no sea prisión preventiva, habrá que debatirla, con fundamentos, no por solamente debatir. Bueno, yo creo que esta ley nos va a exigir ser, aparte de respetuosos, diligentes, muy diligentes, preparar muy bien un juicio. No venir acá a especular o digamos, sin venir lo suficientemente preparado. Entonces, yo tengo por una parte confianza bastante, después que hemos tenido unas pequeñas conversaciones con profesionales del Ministerio Público el día de ayer, con gente de la PDI que nos clarificó bastantes cosas respecto a la planificación de las entrevistas. Yo creo que esa es una parte muy relevante, esa etapa de la entrevista videograbado, y luego yo de verdad que tengo bastante confianza en mi institución, la Defensoría. Yo creo que nosotros tenemos que preparar muy bien cuando vamos a venir a un juicio oral, para poder obtener la información que queremos sin dañar a nadie, sin caer, como tal dicen ustedes, en las preguntas a veces excesivamente reiterativas. Eso. Comienzo respondiendo yo en relación a la primera parte, ¿cierto? La preparación de los entrevistadores. Y yo ahí hablo por la comunidad de instructores de la que formo también parte, y también porque mi propia formación, porque también yo tuve formación en entrevista investigativa, me la dio el Ministerio Público, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, todos estamos en la misma sintonía respecto de la forma en que hemos sido formados. Y desde ahí puedo decir con toda responsabilidad que el nivel de exigencia, el entrenamiento inicial es altísimo, es muy alto. Y eso está muy bien, ¿cierto? Porque la idea es que los que empecemos en esto vayamos, digamos, con la vara muy alta respecto de lo que tenemos que hacer en relación a la entrevista investigativa. Y también lo decía Guillermo, en la formación de jueces para la intermediación, yo siempre les digo, ustedes son como el Barcelona, todos para mí son Messi, yo los preparo para lo mejor, ¿cierto? Esa es la idea. Independiente de que jueguen lo mejor, tengan un rival un poquito más de menor calidad. No voy a decir equipos para no herir susceptibilidades, ¿cierto? Pero en el fondo uno los prepara para lo mejor, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, a nivel de preparación, yo creo que efectivamente estamos en un nivel muy alto de exigencia, de mucha rigurosidad, de mucha especialidad. La propia ley nos dice eso, ¿cierto? No solamente es un curso
y comiencen con un curso inicial y se lanzan a la piscina, sino que háganlo, pero además tienen que complementar eso con formación continua, que en realidad es el gran elemento que entrega la ley en relación a la formación de los entrevistadores. O sea, siempre está revisándose. Y ahí me tomo la segunda parte, que efectivamente la ley de alguna forma le pide también a los entrevistadores y a todos a quienes van a estar a cargo de interactuar con niños, estar permanentemente especializándose y mirándose. Y en ese sentido también agradecemos entonces las palabras suyas, no solamente como defensora regional, sino como en el rol de defensor, que efectivamente es muy importante en la preparación previa, ¿cierto? Ustedes ya vieron cómo es una declaración judicial con este protocolo. Ya más o menos pueden saber a lo que se van a enfrentar, ¿cierto? Cuando vienen a una declaración, pueden ver entonces cómo se podría preparar un contraexamen o el examen en el caso de fiscalía cuando les toque eso. Entonces, también esa es la idea de este ejercicio, poder mostrar, anticipar también cómo va a ser este protocolo, que si bien este ejercicio no termina, digamos, con todas las posibilidades de una declaración, sí muestra elementos fundamentales. Carlos, ¿quieres complementar? Sí, muy cortito. Nuevamente respecto a la fase de obtención de información. Como tú bien decías, esto está aquí, hay que sacarle punta a la entrevista investigativa videograbada. Yo he escuchado hoy día en uno de los discursos por ahí de que estamos dando un paso en términos de civilización. Me parece que la Erika lo mencionó en su discurso, y efectivamente en trato a niños estamos intentando pagar una deuda, digamos, del Estado con el tratamiento que el sistema procesal penal al menos le da a los niños. Pero si es que lo miramos desde el punto de vista de la obtención de la información, del punto de vista del principio de calidad de información, imagínense que hasta aquí, hoy en día, cuando nos viene una declaración, un funcionario, a hablarnos de lo que dijo el niño, le preguntan, ¿qué es lo que le dijo el niño? Y dice, bueno, el niño dio cuenta de actos que transgreden su esfera de sexualidad. Dice, pero no es que te dijo esa palabra. O sea, como el niño no habla así. Le digo, ¿pero qué es lo que le dijo, señor, en concreto? Mire, me parece que dijo tal cosa, y te tira algo de lo que podría ser lo que él dijo. Y tampoco sabemos qué pregunta se le hizo a propósito de la cual él habría entregado esa respuesta, ni tenemos conocimiento del contexto en el que se brindó esa declaración, etcétera, etcétera. Es una suerte de caja negra. Y hoy en día, con entrevista investigativa videograbada, vamos a tener conocimiento exacto del contexto en el que se produjo la declaración, vamos a tener conocimiento exacto de cuál fue la pregunta que se le formuló, cuál fue la respuesta que entregó el niño, y no solo en sus elementos verbales, sino también en los metalenguajes o comunicación no verbal, que suele en estos casos a veces ser hasta más sustanciosa desde el punto de vista de lo que comunican que las propias palabras. Vamos a tener todo eso video grabado, hecho en un entorno de protección con un profesional altamente calificado y ciñéndose a un protocolo. Fíjense, ciñéndose un protocolo, es decir, más encima que a tener acceso a todo eso, podemos eventualmente cuestionar la técnica que él utilizó en un juicio. O sea, perdónenme, pero desde el punto de vista de la calidad de la información, hemos dado un paso desde la prehistoria a la civilización sin escalas intermedias. Yo creo que es como para que nos peguemos con una piedra en los dientes. Allá hay preguntas. Erika. Más que una pregunta, yo quería aportar en una reflexión que recoge también bastante lo que ha dicho Alicia y Carlos, pero sobre todo en relación a las inquietudes como las que presentaban en relación al derecho a contrastación de la información. Esta ley, efectivamente, cuando nos hace dar un paso, como dice Carlos, ya a la civilización sin escala intermedia, y nos pone a todos en esa situación, defensoría, tribunales, fiscalía, policía, efectivamente nos obliga a dar ese paso. ¿Qué significa eso a la luz del artículo primero, sobre todo en el inciso final? Fíjense que nombra expresamente a la Convención de los Derechos del Niño. O sea, ya no tenemos que pensar, por ejemplo, en este contexto en que tenemos que ir al artículo 5 de la Constitución y hacer toda una construcción. La Convención está en esta ley. Eso significa que todos nuestros ejercicios procesales, que no se va a renunciar a los ejercicios procesales que cada rol tiene que ejecutar en el contexto de la litigación, tienen que ser repensados y reinterpretados a la luz de los principios de la Convención y de lo que decía Alicia específicamente de esos 6 principios. O sea, ¿qué construcciones jurisprudenciales y de litigación vamos a tener? Esta ley nos obliga a desarrollar.
ahí hay pasos muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, también en relación a la construcción del 302, que lo hemos dicho tantas veces. Por ejemplo, en España, el 302 no se le dice a las víctimas adultas, imagínense, de violencia contra la mujer respecto de sus propios agresores, porque ahí se reproduce nuevamente una posición de superioridad respecto de la persona del agresor. Entonces, esta ley, lo que digo, esa es una analogía, ¿no es cierto?, que pudiera traerse a discusión acá. Yo sé que hay mucho debate en torno a esto, pero asimismo, por ejemplo, en relación a las preguntas reiterativas, ¿nos ayudan de verdad en este contexto con niños, niñas y adolescentes a obtener información de mejor calidad y a contrastar, o nos ayudan a confundir al niño, niña y adolescente? Nosotros tenemos que renunciar a hacer ejercicios que puedan representar una confusión o un abuso de alguna manera en los niños, ¿no es cierto? A un adulto podemos hacerle 100 preguntas y esperar que tenga la capacidad de contestarnos con pachorra incluso, y a veces ni mucho, ¿no es cierto? Lo sabemos todos los que hemos sido jueces, fiscales, defensores, etcétera. Pero quiero dejar esta reflexión. Esta ley nos obliga a todos a repensar nuestras costumbres, nuestros ejercicios procesales. Tan es así que, por ejemplo, no podemos contrastar al niño con el video ni con lo que dijo alguna vez en algún otro lado. Entonces, es muy desafiante y es muy interesante también desde ahí todo lo que podemos construir. Eso, muchas gracias. Muy breve, tal vez con esos artículos seamos la envidia del profesor Humberto Noguera, ¿no? Que a propósito del principio pro homine, ¿no? De esto de que los derechos que forman parte del sistema internacional de derechos humanos deben ser interpretados de un modo en que maximicen el goce de esos derechos y no de una manera que los restrinjan, ¿no? Él, claro, se tiene que agarrar más o menos a artículo 5 de la Constitución, llegar por ahí a los tratados internacionales, en el sistema interamericano, hacerse cargo de las sentencias de la Corte Interamericana y por esos lados decir que estamos obligados a hacer un camino re largo. Acá la ley derechamente hace un reenvío, además, a esos instrumentos internacionales, de manera que dice que no pueden interpretarse y aplicarse estos derechos de un modo que vayan en contravención con algunos de los derechos que están vinculados allí, digamos. De manera que facilita, digamos, una buena parte de ese camino. Es súper relevante. Chicos, más preguntas, observaciones, les puedo mostrar el libro de reclamos también, si quieren. Ministra. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Lo que yo querría es felicitarlos al equipo que ha estado trabajando ya tanto tiempo en esto. Primero, dijéramos, aprovechando todo el ímpetu del Ministerio Público y después tomando el propio Poder Judicial, gracias a este equipo, esta carga grande de implementación de la ley. Y les va saliendo, dijéramos, cada día más desafiante, pero a la vez ustedes van recogiendo esos desafíos para ir mejorando. Entonces, me gustaría destacar dos aspectos en relación con todo lo que está pendiente de implementación de los derechos del niño, de cumplimiento del artículo 4 de la Convención de Derechos del Niño, la obligación de implementar. El interés superior del niño es esencialmente dotarlo de una protección especial para que alcance a manifestar su dignidad de persona en igualdad de condiciones, lo más parecido posible a la igualdad de condiciones con el adulto. Y por eso es que el Estado tiene esta tremenda obligación de desarrollar todos sus derechos, dotar de implementación para que el niño ejerza directamente todos estos derechos. Pero esta no es una obligación solamente de unas pocas autoridades, ni es tampoco una labor que puede cumplir un tribunal oral en lo penal en un juicio. Entonces, lo grande que tiene esta ley y todo el trabajo que ustedes han estado haciendo es la interdisciplina, porque es un compromiso de todos. Las últimas observaciones generales del Comité de Derechos del Niño ha traído a colación incluso las obligaciones de las empresas con los niños,
cómo tendría que ser el trato de las empresas a los padres de los niños para que los padres puedan a su vez tener el tiempo suficiente, ¿no es cierto?, para dedicarle a sus hijos lo que se exige que se dediquen para el bienestar de los niños, que es su obligación esencial, volviendo siempre al interés superior. Entonces, que aquí trabajemos en interdisciplina, que estemos aprendiendo de los psicólogos, como en los tribunales de familia estamos aprendiendo de los asistentes sociales, de los psicólogos, de otros profesionales. Esto es algo que ya está instalado en el Poder Judicial desde todos los puntos de vista, porque también estamos aprendiendo de los administradores, etc. Bueno, entonces, este trabajo no se hace de a uno, se hace de a varios, y esto es algo que está tan a la vista aquí que querría destacarlo, porque el lunes también nos decía el señor Sovino, estamos en un desde, así como la venta de edificios, el precio desde es el más baratito. Bueno, estamos en un desde y tenemos que caminar hacia el máximo. Todos. Así que ese es un punto. Y en el otro punto, yo creo que relevar el personaje niño en un juicio es poner las cosas también, ir poniendo las cosas en su lugar. Porque detrás del personaje niño está la otra palabra que hace pareja, el niño víctima. Entonces este es un personaje que en algún momento en las clases de Derecho Penal nos decían, la víctima ha sido expropiada de sus derechos porque hoy día es el Estado, a través del persecutor, el que ejerce la acción de la víctima. Y siempre me pareció eso tremendamente cuestionable. Hoy día tenemos entonces al niño en esta constelación de personajes que aparecen en el proceso penal, en esta constelación de derechos también, llevando tras sí de la mano a la víctima, posicionándola en el proceso penal. Eso también es la otra reflexión que me parece súper importante, y desde allí entonces, cuando la víctima además es niño, vemos que se está desarrollando un estatuto de víctima con protocolos y todo lo demás que nos han hablado aquí, que va a ser un cambio fundamental en el derecho. No solamente el derecho penal, porque el niño entra al proceso con los tribunales de familia de la mano, con protección. Entonces ya estamos como empezando a hablar de lo que tenemos que hablar, que es protección integral. Muchas gracias, ministra. Un honor entonces que usted es una de las que más sabe respecto del tema de derechos del niño. Me regaló un libro hace poquito sobre eso. Le agradezco sus palabras y los dos puntos que relevó. Lo primero, lo interinstitucional. Me cuesta decir esa palabra, ¿cierto? Trabajar entre las instituciones. En la mañana decían en la reunión en la Comisión Regional esto de que es una ley moderna, porque efectivamente es una ley que de alguna forma nos obliga a todos a sentarnos juntos a trabajar en pos del objetivo que tiene esta ley, ¿cierto? Que es prevenir la victimización de ese niño, niña, adolescente que es víctima de un delito sexual o de un delito grave, ¿cierto? Eso es lo primero. Ha sido un trabajo arduo. Yo estoy segura que en todas las instituciones hay desvelos, pocas horas de sueño, harto trabajo, porque en realidad es una ley que una vez que ya se publicó su reglamento tenía cierta cantidad de días para comenzar la implementación. Y todos empezamos a correr para que justamente en 22 días más podamos entonces partir de la mejor forma posible. Lo interinstitucional entonces es algo que está presente prácticamente en todos los niveles de esta ley. Y el segundo punto me pareció súper relevante, ¿cierto? El niño víctima, son dos elementos importantes. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando hice una clase en la Academia Judicial con aquellos que se estaban formando para jueces. Me pidieron una clase sobre la ley de entrevista y yo pensé, ¿ellos tendrán clases sobre victimología infantil? Y les pregunté, ¿ustedes han visto victimología infantil? Le dije a los candidatos a jueces. No, hemos visto de criminología, teoría del delito, obviamente otro tipo de cosas. Bien, les dije yo. Partamos entonces hablando de la víctima, la figura de la víctima que, como usted bien decía, despojada de alguna forma de poder ella misma ejercer su derecho a justicia porque el Estado entonces es el persecutor de eso.
pero eso no implica que la víctima desaparezca, la víctima también está ahí. Entonces había que relevarla por una parte y también mostrar entonces que no solamente es víctima, sino que también es un niño. Y esos dos elementos son sumamente relevantes cuando uno considera esta ley y, como digo yo, considera todo el proceso desde la mirada de un niño. Si nos pusiéramos en otro prisma, si pensáramos cuando un niño entra a un tribunal, qué es lo que ve, cómo ve a los jueces, cómo ve este estrado, si es que tiene que entrar acá, cómo ve la sala especial, cómo ve la entrevista, cómo ve a los adultos, uno dice, esta ley me hace sentido, ¿cierto? Porque en el fondo tomamos la mirada del niño para poder entonces apreciar y mirar desde una nueva forma todos los procedimientos que hacemos en relación a ello. Yo creo que también es un elemento fundamental de esta ley. Yo solamente decir que respecto a esto, claro, tenemos que echar una miradita para el lado y claro, uno mira a familia. Si uno está hablando de malos tratos infantiles, tal vez el sistema que hay en familia no es por obra de los intervinientes propiamente tal, ni necesariamente de los jueces. El sistema pareciera ser como una gran factoría de malos tratos. O sea, de pronto da esa impresión que uno puede pasar por entre medio de su juzgado y terminar todo salpicado de sangre. Es una cuestión terrible. Deberíamos echar una miradita ahí. No olvidemos que desde ese ámbito nos llegan no solamente los niños abusados, que son los que van a ser objeto de esta ley, sino que también de allí nos viene la clientela de RPA. Y no olvidemos que en RPA, si bien tuvimos un avance unos años atrás, a la luz de estas últimas actualizaciones legislativas, eso parece absolutamente insuficiente. Y si bien los principios de esta ley no pueden ser aplicados allá por un problema de voluntariedad, de participación en el sistema, ¿no? Un imputado no va voluntariamente a participar en el sistema, sí amerita echarle una miradita, más que una miradita, más que una pincelada, un rodillo le meteríamos nosotros a la ley RPA. Entonces tenemos que mirar para familia, tenemos que mirar RPA, pensando que son niños. Y si son niños, de suyo deberían merecer, digamos, nuestra atención y un mejor trato por parte del Estado. Eso, chicos. ¿Acá tienen también alguna pregunta? Sí. Sí, yo quería decir dos cosas. Primero, felicitar y agradecer a todos los intervinientes. Realmente bien impactante estar acá en este sistema. Felicitar a todos, pero especialmente quiero felicitar al magistrado, que de verdad creo que lo hizo muy bien. De verdad da gusto. Y uno también se hace cuestionar cómo tardamos tanto en llegar a esto, en alcanzar este nivel, que como decía también la ministra Pinto, es un comienzo, pero que tiene que ser bien esperanzador, porque este cambio también es cultural, lo veíamos en la comisión regional en la mañana, porque acá estamos hablando de una cuestión procesal, pero también mucho antes el niño puede estar siendo maltratado a propósito o revictimizado a propósito de un delito en el sistema de salud, que el médico, el paramédico, el enfermero, lo empiezan a cuestionar. Y eso lo sabemos, ¿cierto? El proceso reparador también es importante que juegue acá un rol fundamental. Y por eso lo segundo, aparte de agradecer y felicitar y destacar también el rol que se ha hecho en esta región interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, no solo nosotros como Seremía, sino también la Defensoría, que también es parte del Ministerio de Justicia y que desde un comienzo entendiendo también su rol, por supuesto, como defensores, pero entendiendo los principios de esta ley, que yo no tengo ningún lugar a duda de que los van a tener muy presentes al momento de realizar su labor. Ese rol interinstitucional se ve reflejado también en esto, en que estamos todos para el mismo lado, todos tenemos clara la información y estamos todos remando para lo mismo, y que si hay problemas o nudos críticos, estoy seguro que se van a poder resolver. Y por lo mismo quería terminar como destacando eso, más allá de que siempre van a haber cosas pendientes y que hay que mejorar y superar, es la conciencia que se ha ido adquiriendo poco a poco desde la institucionalidad por generar cambios relevantes en materia de infancia. En lo proteccional, que se están haciendo cambios no solo a nivel nacional, sino a nivel local, desde las cosas tan básicas como que en Punta Arenas no tenemos residencias para niños vulnerados y que logramos aprobar este año recursos para 2 residencias, que no teníamos, y ahora vamos a tener 2. Las reformas que se están haciendo en materia de justicia juvenil, con la separación de los servicios. Entonces, sí, se están haciendo muchos cambios, quisiéramos ir avanzando más rápido, pero también somos personas, tenemos muchas cosas que revisar. La misma práctica, como decía el fiscal regional, nos va a ir haciendo aparecer cosas. Por ejemplo, yo decía, ¿qué pasa si el niño se descompensa y empieza a tirar todo? Hay que saber cómo actuar. ¿Qué va a hacer su señoría?
Pero creo que tenemos que mirar todo esto con mucho optimismo, una mirada muy positiva, porque ya logramos todos consensuar de que este es un estándar en base al cual solo nos queda ir ascendiendo. Y ese esfuerzo se nota en estas actividades interinstitucionales que hemos tenido en estos 3 días intensos, que no fueron por casualidad estos 3 días, porque fue justamente en un esfuerzo interinstitucional acordado así, para que el mensaje sea bien claro, que de aquí al 3 de octubre vamos a hacer todo lo posible para que las cosas se hagan bien. Entonces, agradecer y terminar con esa reflexión. Bien, ya estamos en la hora, estamos terminando, se nos fue el satélite para la transmisión vía BBC. Magistrado, señor presidente del Tribunal Dueños de Casa, así estamos concluyendo. Bueno, sí, hemos cumplido con el programa, una jornada realmente satisfactoria. A mí, como presidente de sala, y creo que interpreto a mis colegas, es un desafío grande, pero esta región no es primera vez que tiene desafíos de este tipo. Ya hemos tenido la calidad de piloto en otras reformas a los sistemas procedimentales y no se avisoran grandes inconvenientes. En definitiva, es la voluntad de todos y sobre todo este concepto de la capacitación constante, que es el que yo creo que nos va a ayudar a poder arribar a lo que decía la señora ministra Pinto, esto de poder llegar al óptimo, al máximo. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y desde ese punto de vista, agradecer la presencia de las autoridades, de los colegas, de todos en realidad los que están acá presentes y que participan de una u otra forma en el sistema de justicia penal. Y no me queda más que invitarlos a un café que vamos a servir a continuación.